Capítulo 3. El ejército demoníaco contra los liberadores. Parte 6. 20 minutos más tarde, Milady se había bañado y vestido, así que fue a la gran sala de estar donde todos estaban reunidos. La primera cosa que dijo al entrar fue, ¿por qué Merune se ve tan esponjosa? Ella miró fijamente a Meiru, sorprendida. Probablemente había cosas mucho más importantes que debería haber dicho primero, pero Milady no podía creer lo que estaba viendo. Meiru, la misma chica que insistía en usar su traje de baño donde quiera que fuera, estaba cubierta de pies a cabeza con un grueso abrigo de piel. Sí. Hay muchas cosas de las que necesito hablar contigo también. El tono de broma de Milady desapareció, y ella puso su cara de líder. Margareta llevó al grupo a una gran sala de reuniones. Los liberadores naturalmente se congregaron a un lado mientras que los miembros del clan Sini terminaron en el otro. Los dos lados se sentaron en el suelo alfombrado. La alfombra estaba hecha con la lana de un monstruo que era muy bueno para retener el calor, así que el suelo era tan cálido y cómodo como lo había sido la cama de Milady. Había alrededor de 30 miembros del clan Sini en total. Algunos eran viejos, otros niños, pero todos tenían rasgos de varias razas, no solo de demonios. También había un lobo plateado que era idéntico a los que habían salvado a Ruth y a los otros que estaban en la esquina. Permítame presentarme formalmente. Me llamo Margareta Sini. Soy la capitana de los guerreros del clan Sini y jefa en funciones. Soy Milady Reisen, líder de los libertadores. Margareta asintió y puso al corriente a Milady de lo que había pasado mientras dormía. Oscar también proporcionó detalles, diciéndole a Milady lo que había sucedido durante su viaje hasta aquí. Ahora bien, no soy muy buena con las bromas. No tenemos tiempo para ellas de todos modos. Una vez hecho el informe de situación, Margareta pasó directamente al tema principal. Probablemente se haya dado cuenta, pero la mayoría de nosotros fuimos alguna vez sujetos de prueba. Fuimos salvados por Bansama y el nombre de nuestro clan viene de su madre, Sarrika-sama, nombre del clan. En otras palabras, aunque todos somos un clan, ninguno de nosotros comparte la misma sangre. Margareta miró a los ojos de Milady, y luego inclinó la cabeza. Por favor, oh líder de los libertadores. Ayúdanos a rescatar a nuestros hermanos y al jefe de nuestro clan. Y si es posible, por favor llévanos bajo tu protección. Margareta se inclinó tan bajo que su cabeza se rascaba contra el suelo. Los otros miembros del clan Sini también se inclinaron ante Milady. Esta era la única opción que les quedaba. No podían permitirse el lujo de abandonar a Vandré o a los otros sujetos de prueba, y si lograban rescatarlos serían cazados por el Señor de los Demonios por el resto de sus días. Eran demasiado valiosos para que los dejara ir, por sí mismos, carecían de la fuerza para luchar contra el Azul. Ningún otro país los acogería tampoco. Después de todo, albergar al clan Sini significaba convertir al Señor de los Demonios en un enemigo. Y naturalmente, ningún país humano los aceptaría. O esperaban a ser ejecutados, o actuaban ahora, y en este momento los únicos aliados a los que podían recurrir eran la organización que se oponía al mundo. Aunque los libertadores habían sido derrotados por Razul una vez antes, todavía tenían 4 antiguos usuarios de magia. Pero lo más importante es que los libertadores eran dignos de confianza. Por supuesto, Margareta sabía que se aferraba a las posibilidades. Estaba pidiendo mucho más de lo que era razonable. Y aún así, Milady sonrió y dijo, claro, podemos hacerlo. Margareta se quedó sin aliento. ¿Ella está de acuerdo así como así? Parecía completamente atónita. ¿Ves? ¿Qué te dije? Marsal se dirigió a Margareta. Mientras Milady dormía, Marsal habló con Margareta como representante de los liberadores y le dijo, nuestra líder aceptará su petición con seguridad. Pero viste de primera mano lo poderoso que es el Señor de los Demonios. E incluso, usamos a tus camaradas como rehenes. Banchan ya nos ha contado todo eso. Está bien. Milady se arrodilló frente a Margareta y levantó su cara de demonio. Somos libertadores. Es nuestra misión liberar a la gente de los grilletes de un destino injusto y trágico, pero había algo aún más importante que eso. Además, Banchan ya es uno de nuestros camaradas. Milady no dejaría que se le escapara ahora. Incluso si Vandré y el clan Sini le dieran la espalda, ella los salvaría. Y seguiría acosándolos hasta que se convirtieran en sus camaradas. Como lo hizo con Oscar y los otros. No había manera de que Milady se escabullera después de que el Señor de los Demonios la golpeara y fuera salvada por el tipo al que había venido a salvar. Su arrepentimiento por no haber podido salvar a Vandré seguía ardiendo tan ferozmente como siempre. Estaría feliz si te ofrecieras a luchar con nosotros. Pero no tienes que luchar si no quieres. Yo. No, te protegeremos de todas formas. No había ninguna duda en la voz de Milady.
Oscar y los demás también asintieron con la cabeza. Margareta y los demás miraron a los liberadores con asombro. Milady dio un paso atrás y sonrió sin miedo al clan Cini. Les dio a todos un gran aplauso y dijo, seguro que tal vez cometimos un pequeño error de cálculo la última vez. Pero esta vez les demostraremos que este señor de los demonios no es rival para nosotros. Le daremos una paliza y salvaremos a todos. Esta hermosa genio de aquí es la maga más fuerte del mundo. Margareta y los demás entrecerraron los ojos mientras miraban a Milady. Ella era tan brillante como el sol. Un segundo después, Margareta bajó la cabeza de nuevo. Era difícil saber si estaba agradecida, o si sentía algo totalmente distinto. No tienes que inclinarte ante mí. Milady dijo apresuradamente e intentó levantar la cabeza de Margareta. Lo sentimos por ella. Nuestra líder siempre habla de cómo quiere que la gente la respete y esas cosas, pero cuando la gente le muestra respeto, ella empieza a enloquecer. Así que puedes tratarla como basura, estará bien. Hey, Oscar. ¿Intentas buscar pelea? Milady miró a Oscar. Al ver eso, Margareta y los demás intercambiaron miradas, y luego se sonrieron irónicamente. Todos los libertadores tenían también expresiones similares. Mientras todos se unían por su entendimiento común de Milady, ella aclaró en voz alta su garganta. Sin embargo, hay una cosa que necesito que me digas. ¿Qué es? Si es algo que podemos responder, lo haremos. En realidad, había un número de cosas que Milady quería saber, pero empezó preguntando lo que más le molestaba. Ban Chan dijo que no se había dado por vencido con su hermano. ¿Qué significa eso? Yo veo. Así que todavía crees en Rasul Sama, Ban Sama. Margareta pareció sorprendida momentáneamente, pero luego asintió con la cabeza en señal de comprensión. ¿Qué pasó exactamente entre esos dos? Es una larga historia. Con esa advertencia, Margareta se lanzó a la historia del nacimiento de Vandré. En realidad, fue el padre de Rasul y Vandré, el anterior señor de los demonios, quien comenzó a experimentar con demonios para crear soldados capaces de oponerse a la iglesia. Nadie sabía que le había dado esa idea al señor de los demonios. Naturalmente, el anterior señor de los demonios se encontró rápidamente con múltiples obstáculos, pero continuó fervientemente su investigación como un hombre poseído. Pero incluso mientras los sacrificios aumentaban, era incapaz de hacer ningún progreso. Pero entonces, un día algo cambió. Se las arregló para capturar a un hombre dragón. Específicamente, el dragón de hielo que era la madre de Vandré, Sarrika Sini. Los dragones eran aún más raros que los vampiros, por lo que era natural que Sarrika terminara capturando su fantasía. Eventualmente, un niño nació entre él y ella, y ese niño era Ban Sama, ya veo. Así que Ban Chan podía transformarse porque su madre era una mujer dragón. Escuché la historia de Nice Dono, pero nunca imaginé que realmente sería capaz de transformarse. Margareta se veía triste y feliz al mismo tiempo. Milady le dio una mirada desconcertada. Margareta continuó su historia, ya que la respuesta a la pregunta de Milady estaba allí. Los experimentos del anterior señor de los demonios comenzaron a disminuir al darse cuenta de que sus intentos no llegaban a ninguna parte. Aunque desde el principio hubiera sido imposible para él, ya que intentaba crear demonios de razas mixtas no a través de la cría, sino trasplantando la magia y los rasgos de varias razas a otros. Era de conocimiento común que los niños mestizos exhibían rasgos de ambos padres. Pero el anterior señor de los demonios no había querido esperar a que los niños crecieran. Quería una forma de crear rápidamente soldados listos para la batalla. Por eso cuando Vandré descubrió su magia de metamorfosis a los 6 años, el anterior señor de los demonios vio su oportunidad. Ban Sama nació en las mazmorras junto con nosotros, y ahí fue donde pasó sus primeros años. Pero una vez que su magia apareció, se le permitió vivir en el palacio. Por supuesto, no se le trató como a la realeza. Debido a su sangre mezclada fue rechazado y tratado más como un sirviente que nada. Sin embargo, aún así era una vida mejor que vivir en las mazmorras. Al mismo tiempo, el anterior señor de los demonios canceló sus experimentos con humanos y comenzó a centrarse en la construcción de un enorme ejército de monstruos. Vandré había rogado a su padre que liberara a su madre, así como a Margareta y a los otros sujetos de prueba, y les dejara vivir una vida normal. Esa había sido su condición para crear el ejército de monstruos que el anterior señor de los demonios había querido. El anterior señor de los demonios estuvo de acuerdo, creyendo que sería más fácil controlar a Vandré de esa manera. Gracias a la benevolencia de Ban Sama, se nos concedió un indulto temporal. A Sarrika y a los sujetos de prueba se les dio una mansión a poca distancia del palacio, que era donde también vivía Vandré. Al público le parecía que todos eran sirvientes de Vandré, pero en realidad, vivían como una familia.
Sin embargo, esos tiempos de paz no duraron. Una vez que Vandré había construido un ejército lo suficientemente grande para el anterior señor de los demonios, lanzó una invasión contra los humanos. Después de una larga y sangrienta lucha, la guerra había terminado en un punto muerto. Aunque el ejército de monstruos había sido efectivo, no había sido suficiente. Además, había sido aniquilado en el conflicto. Eso había llevado al anterior señor de los demonios a concluir que Vandré solo no era suficiente. Creciendo codicioso, rompió su promesa a Vandré y violó a Sarrika, esperando producir más niños capaces de usar la magia de la metamorfosis. Cuando Vansama se enteró de lo que había pasado, se volvió loco. Tiene sentido. La cantidad de presión a la que Vandré había estado sometido constantemente, junto con el hecho de que su madre acababa de ser agredida, era demasiado para él. Fue entonces cuando despertó a su otro poder, la draconificación. Vandré se perdió por completo en la ira y se puso en un horrible alboroto. Debido a que todavía era joven, carecía del poder para derrotar al anterior señor de los demonios. Sin embargo, Vandré lo hirió tan gravemente que el antiguo señor de los demonios decidió ejecutar a Vandré por esta afrenta. Pero... eso significa, obviamente, Vandré todavía estaba vivo. Lo que significa que alguien más había sido castigado por su crimen. Cuando se dio cuenta de la verdad, Milady miró hacia abajo con desesperación. Oscar y Neyai se mordieron los labios con preocupación. Encontrando su simpatía entrañable, Margareta sonrió con tristeza. ¿Es como lo has adivinado? Sarrika-sama se transformó para proteger a Vansama. Irónicamente, eso fue lo que se necesitó para hacer que Vansama volviera a sus cabales. Aunque a Sarrika le habían puesto múltiples sellos, había dado su vida para transformar y proteger a su hijo. Sangrando por todas partes, había exprimido sus últimas fuerzas para lanzar su aliento al anterior señor de los demonios. Margareta y los demás habían estado presentes durante esa lucha, y la escena de Sarrika protegiendo a Vandré aún estaba grabada en todos sus recuerdos. ¿Mamá? ¿Mamá? Es todo culpa mía. Después de la muerte de su madre, Vandré la abrazó y lloró durante horas. Desde entonces, Vandré había sido incapaz de transformarse. Cada vez que lo intentaba se mareaba y tenía ganas de vomitar. Si se empujaba a sí mismo, perdía el conocimiento. La muerte de su madre lo había traumatizado. Cuando Margareta y los otros miembros del clan Sini supieron que Vandré se había forzado a transformarse para dejar escapar a Milady y a los otros, pensaron en la muerte de Sarrika. Aunque sabían que debió dolerle transformarse, estaban orgullosos de que hubiera logrado superar su trauma y heredar la fuerza de su madre. Habiendo perdido a Sarrika-sama, Vansama era como una cáscara vacía. El señor de los demonios decidió dejarlo vivir porque se dio cuenta de que controlar a Vansama en este estado sería fácil. Por supuesto, tratamos de apoyarlo, pero las heridas de Vandré habían sido demasiado profundas. Hasta hoy, Margareta y los demás lamentaron no poder ayudar a Vandré cuando más lo necesitaba. Les molestaba ser incapaces de curar el corazón roto de un solo chico. Al final, fue otra persona la que terminó siendo el pilar de apoyo de Vandré, así como de todo el clan Sini. En el palacio, solo había una persona que era amable con Vansama. ¿Era el actual señor de los demonios, Rasul? Correcto. A diferencia de su padre, Rasul era un hombre amable. Rasul había sido sabio, y sobresalía tanto en el manejo de la espada como en sus estudios. Siempre trabajaba por el bien de su pueblo y era el príncipe ideal. Siempre había tratado a Vandré como un verdadero hermano, aunque tuvieran madres diferentes, y había llorado abiertamente cuando se enteró de la muerte de Sarrika. El anterior señor de los demonios le había odiado. Especialmente desde que Rasul discutía constantemente que debían intentar hacer las paces con los humanos. Nadie era más pacifista que él. Vandré siempre había respetado a Rasul, y con el tiempo, la bondad de Rasul ayudó a Vandré a recuperarse de la muerte de su madre. Todos creían que el vínculo entre los dos hermanos era inquebrantable. En realidad, Rasul amaba tanto a Vandré, que usurpó el trono de su padre, que no tenía intención de abdicar durante otros 40 años, porque estaba cansado de ver cómo Vandré era utilizado y abusado por el señor de los demonios. ¿No se parece en nada a cómo actúa ahora? ¿Qué le pasó? Sí, solo que va por el mismo camino que su padre ahora. Milady, Oscar y Neyais pensaron en el Rasul que habían conocido. Eso es algo que tampoco sabemos. Todos pensamos que el gobierno de Rasul sería de paz y prosperidad. Todos nosotros, incluyendo a Vansama, creíamos que nos llevaría a un futuro glorioso, pero el día después de su ceremonia de coronación, Rasul cambió repentinamente. Empezó a almacenar armas y reanudó los experimentos que su padre había detenido. Cuando Vandré, su precioso hermano, le preguntó por qué, Rasul dijo que lo había estado usando todo el tiempo.
Cuando Vandré se quebró en lágrimas, Rasul se burló y lo envió a las mazmorras. Temiendo por la seguridad de los sujetos de prueba, Vandré los había sacado, y escapó hasta la tundra de obsidiana. Allí, había pasado unos años viviendo en la clandestinidad. Pero el clan Sini que fundó no podía escapar de las garras de Rasul para siempre. Debido al clima de la tundra, el pueblo no podía sostenerse por sí mismo. Los familiares de Vandré pudieron cazar carne para los aldeanos, y a menudo volaba a las montañas en su Waibarn para recoger frutas y verduras. Pero era extremadamente difícil conseguir especias, o ropa, o materiales de construcción para los refugios. Por lo que Vandré se había colado regularmente en las aldeas cercanas para comprar cualquier mercancía necesaria. Durante uno de esos viajes, Vandré se dio cuenta de que había carteles por todo el pueblo. Detallaban las nuevas políticas que el Señor de los Demonios estaba poniendo en marcha. Sin embargo, en ellos se incluía un sutil mensaje para Vandré y los demás. Rasul estaba reuniendo más sujetos de prueba para sus experimentos. Y que solo se detendría si Vandré se entregaba. Era una declaración de que Rasul lo encontraría, sin importar lo que costara. Es posible que Van Sama todavía creyera en su hermano. Quizás había algo que obligaba a Rasul Sama a tomar medidas tan drásticas. Así que Vandré había ignorado las advertencias de sus hombres del clan y se dirigió al castillo del Señor de los Demonios. Su plan había sido convencer a Rasul de que se detuviera. No era el mismo niño débil que había sido. Se había hecho mucho más fuerte. Así que confiaba en que, aunque fallara, al menos sería capaz de liberar a los sujetos de prueba de Rasul y escapar. Pero había cometido un error de cálculo. Rasul también se había hecho más fuerte. Mucho más fuerte de lo que Vandré había creído posible. Rasul no solo había recogido un montón de nuevos artefactos. Su piscina de maná también se había expandido en tamaño, y su habilidad mágica era mucho mayor que antes. Pero Van Sama había dejado atrás un seguro, Batlam. A través de Batlam, pudo comunicarse con nosotros, así como espiar a Rasul Sama. Así fue como descubrió que Rasul Sama había descubierto su organización y planeaba secuestrar a sus camaradas. Así que también empezamos nuestras propias investigaciones. Desde allí, habían explorado el cuartel general de Reisen. Su plan era hacer contacto y pedir ayuda a los libertadores para salvar a Vandré, pero las quimeras de Rasul habían llegado primero. Después de terminar su historia, Margareta suspiró cansada. Milady respiró profundamente y comenzó a ordenar sus emociones. Ambas partes permanecieron en silencio durante unos minutos, hasta que Milady finalmente habló. Ahora entiendo. Gracias por decirme esto. Luego añadió, pero ese señor de los demonios me cabrea, así que aún así le voy a dar una paliza. Entonces, ¿por qué preguntaste por él? Sin embargo, la sonrisa de Milady era tan abrumadora, que todo lo que Margareta pudo decir en respuesta fue, ya veo. Su expresión se endureció. Milady se enfadó y dijo, ese niño bonito necesita que le den una lección. Voy a mostrarle quién es el más fuerte de una vez por todas. Guajajojo. Milady empezaba a sonar más como un señor de los demonios y menos como una heroína. Prometimos que volveríamos por Vandré, sí. Me molesta que el señor de los demonios piense que puede tenerme solo sellando mi magia espacial. Oscar y Neyais estaban listos para luchar. Astuto como siempre, Oscar rápidamente comenzó a sugerir nuevas ideas de artefactos para usar contra el señor de los demonios. Al igual que Milady, tenía una sonrisa malvada en su cara. Este hombre tiene que pagar por atormentar a mi pequeña y linda Milady-chan. La voz de Meiru estaba llena de una sorprendente cantidad de vehemencia. Aunque sonreía suavemente como siempre, sus ojos eran tan duros como el acero. Estaba decidida a proteger a sus camaradas esta vez. En ese caso, les dejaremos al Señor de los Demonios a ustedes mientras vamos a salvar a todos, dijo Marsal. Voy a matar a esos bastardos encapuchados esta vez. No hagas eso. Ellos también son víctimas, ¿recuerdas? Por cierto, Oscar-san, ¿puedo pedir algunos artefactos nuevos? Por sugerencia de Marsal, Suzu se golpeó la palma de la mano con el puño mientras Tony sonreía sin miedo. Los otros miembros de la rama Reisen se pusieron de pie y declararon su intención de luchar también. Sin importar los obstáculos que se interpusieran en su camino, los libertadores seguirían avanzando. Cuando los miembros del clan Sini vieron la determinación de los liberadores, se animaron a luchar también. En medio de los gritos de batalla de los Sini y los liberadores, comenzó la reunión de estrategia para rescatar a Vandré. Lágrimas de alegría brotaron en los ojos de Margareta mientras miraba a los Sini y a los liberadores unir sus brazos y convertirse en camaradas de verdad. ¿Qué pasa, Machan? ¿Me Machan? ¿Me estás hablando a mí? Margareta se giró hacia Milady, que había venido a pararse a su lado. Sí,
Es un lindo apodo, ¿verdad? Milady contestó, sonriendo maliciosamente. Tomó la mano de Margareta y le dijo, vamos, tú también tienes que unirte a la reunión. ¿Eres la capitana de todos, no? Sí, tienes razón. Margareta se unió a los demás, pareciendo sorprendentemente feliz para alguien que estaba a punto de entrar en una batalla que decidiría el destino de su pueblo. Era casi como si estuviera segura de que sería capaz de ganar el futuro que deseaba. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.